ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Muy buenos días, ¿qué tal? Te das cuenta de que la semana que viene, el domingo, será el último día de Madrid Central. Ya sé que es un poco centralista hablar de cosas que pasan en Madrid, pero para aquellos que piensan que votar no importa, porque no se nota en lo práctico, fíjate que poco vamos a tardar en notarlo. Sí, que tenemos que trabajar en el centro. Van a levantar las multas, que es como levantar la prohibición, con lo cual empezará a fluir el tráfico. Y yo sugiero una medida, y es que todos los que vivimos en Madrid Central, o estamos en contra de esta medida, que nos pongamos una mascarilla en la calle, para que se nos vea bien y la prensa extranjera haga fotos y la Comisión Europea hable con el PP. No, eso no es mala idea, no es mala idea. Porque es que es un problema de salud. Yo lo que no entiendo en la política española es por qué no sabemos construir sobre lo construido. Porque el hecho de que tú tengas una idea diferente, a mí ya tiene que ser mala. En la Plaza de Oriente en Madrid la rehabilitó el peor alcalde que ha tenido Madrid, que yo recuerde, que es Álvarez Manzano, y lo hizo bien. Pues hombre, enhorabuena, muchas gracias. Es que la política ahora mismo consiste en deshacer, no en hacer, ¿no? Vamos a demostrar que hacemos cosas deshaciendo lo que han hecho los demás, en lugar de proponer cosas nuevas. Aquí ha dado una lección Manuel Valls, que en Francia fue un fracasado, hizo de todo, fue mal ministro de Interior, primer ministro de un gobierno impopular, fue uno de los destructores del Partido Socialista, pero aquí ha hecho algo que es aplicar el sentido común, y nos ha parecido algo increíble. A ti también te ha elogiado Macron, por cierto. No, a mí Macron me llama todos los días, pero no me elogia. Y luego lo desmiente, ¿no? Venga, empezamos. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Has escogido tú, ¿no? A Rosalén. Sí, porque estaba pensando en las 1000 mujeres que han muerto en España y me parecía que esta era una canción muy adecuada para ellas. Sí, tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar, o bastante con lo que vamos a hablar, porque de hecho a principio de temporada, ya estamos acabando, nos comprometimos con la situación de un país al que prestamos especial atención, que es Nicaragua, un país que sigue sufriendo más de 400 días de protestas contra Daniel Ortega y contra su esposa, Rosario Murillo, porque es un ejemplo de nepotismo asombroso, más de un año alzando la voz contra un régimen que pisotea los derechos más fundamentales y persigue a quienes lo denuncian. Nicaragua quiere pasar página y recuperar su dignidad, pero este conflicto parece estar todavía muy enquistado. ¿Por qué se ha agravado el enfrentamiento entre sandinistas y opositores al régimen, Ramón? Es una cuestión de poder. El régimen perdió por completo el Oremus en el momento que hubo unas protestas en abril por la subida de las pensiones, una modificación de la seguridad social. Esto es una represión y ahí se rompió una especie de pacto que había entre la población y el sandinismo. Y hay ahora mismo más sandinismo auténtico en la oposición que protesta contra Ortega y su mujer que ellos. La oposición es el viejo sandinismo. Es viejo sandinismo que muchos han exiliado, como Carlos Mejía Godoy y otros, ¿no? Y ahora mismo, pues Ernesto Cardenal, que es uno de nuestros favoritos, ¿no? Que lo hemos tenido aquí alguna vez. Pues es ahora mismo un peligroso proamericano, ¿no? Y todo ha sido él tenía el apoyo de la Iglesia, él tenía el apoyo de los empresarios y ha ido perdiendo absolutamente todo. Miles de nicaragüenses han tomado el camino del exilio, como dices, para huir de esa represión llevada a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por la policía y por los paramilitares que siguen siendo leales a Daniel Ortega en su mayoría. Y ese es el caso de las dos personas que están sentadas aquí con nosotros. Nuestras invitadas son María Eugenia Gómez López, o Geni. ¿Cómo estás, Geni? Buenos días. Buenos días. Y Gloria Calero Morgan. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Buenos días. No sé si esta descripción que hemos hecho de vuestro país se ajusta a lo que vosotros sabéis, a lo que os cuentan a vosotros ahora mismo, porque lleváis un tiempo fuera ya. Sí, pero estamos todos los días en contacto con lo que pasa en Nicaragua día a día. Yo creo que lo refleja claramente, tal vez solo un matiz, que podríamos hablar de lo que hay ahora es un gobierno orteguista, no un gobierno sandinista, porque eso lo perdieron hace muchos años ya, mucho antes de abril. Sí, ese romanticismo que se produjo con la llegada de Ortega al poder, ¿dónde quedó?
Pues con la llegada de Ortega al poder en el 2007 ya se había perdido, para quien ha estado cerca de lo que ha sucedido en Nicaragua. Para nosotras, como parte del movimiento feminista nicaragüense, uno de los momentos clave fue el 98 con la denuncia de Soy la América por abuso sexual contra Daniel Ortega, la complicidad de todos los poderosos para que eso nunca fuera esclarecido y fuera juzgado. Y a partir de ahí el pacto que hizo con Arnoldo Alemán para repartirse el poder en las instituciones hasta que ha logrado un poder total como es ahora. Gloria, ¿tú cuándo viniste a Madrid? Yo vine en julio del año pasado, del 2018. ¿Y cómo tomaste esa decisión? ¿Cuál fue tu manera de llegar a...? Bueno, yo prácticamente no la tomé, me obligaron a tomarla, ¿verdad? Yo vine aquí, digamos, de visita, ¿me entiendes? No, yo no venía con planes de quedarme, pero ya estando una vez aquí, sí, ya me sentí obligada a quedarme porque ya me avisaron de que no podía regresar a Nicaragua. ¿Te avisaron cómo? Sí, mis familiares, yo tengo un hijo allá en Nicaragua, tengo familia que también andan en las protestas y me avisaron de que no me podía regresar porque me estaban esperando. Pues. Te estaban esperando. Sí, yo te sigo preguntando porque quiero saber toda la historia. Sí. ¿Quién te estaba esperando? Bueno, que tenían orden de capturarme si me veían pasar por el aeropuerto. Y realmente cuando yo salí, sí, fui sometida a un interrogatorio, que para qué salía, por qué salía, que me venía, a qué venía aquí a España. ¿Y de qué serías acusada si volvieras? Allá sería de terrorismo y de financiar porque de hecho decían que andábamos financiando el terrorismo, que andábamos incitando al odio. Entonces sí, sería acusada de terrorismo. Pero ¿cuál como es muchos sandinistas que estuvimos ahí, ¿verdad? Y que lo que no perdona Daniel Ortega es la traición, dice él, ¿verdad? Porque él piensa que los sandinistas que estuvimos en la lucha anterior ahora somos traidores. Y eso él no lo perdona. Lo que él considera terrorismo es que criticar el régimen. Exactamente, que penses diferente, que luches, que seas crítico, que señales los errores, que puedas opinar. Él está acostumbrado a hacer monólogo, él está acostumbrado a bajar órdenes y a decir esto se hace y punto, ¿verdad? O sea, que sois unas auténticas madres vandálicas, ¿no? Porque incluso tenéis una canción por las madres que lucharon a favor de los hijos detenidos, porque Así estamos hablando de una represión que tiene más de 500 muertos, decenas de desaparecidos, gente detenida. Ahora ha habido una amnistía que ha parecido más un camuflaje que una amnistía. Una autoamnistía, claro, le llamamos. Ha habido represión, el otro día se entró en la catedral, el domingo pasado. No ha cambiado nada, ¿no? No, yo creo que hay una intención del gobierno de presentar una imagen hacia afuera de que hay cambios y que hay avances porque quieren parar las sanciones y las amenazas de más sanciones. Entonces ha escarcelado. En el mes de marzo, en la segunda etapa de la negociación con la Alianza Cívica, se comprometieron a dos cosas fundamentales: liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, que se cumplió el día 18 de junio, y en restituir las libertades públicas, la libertad de expresión, de movilización, de organización y la libertad de prensa, que está totalmente limitada. Ninguna de esas promesas las ha cumplido. Ha escarcelado a muchos presos políticos, pero les mantiene un régimen de casa por cárcel y están siendo continuamente asediados, vigilados, amenazados en sus casas. Y luego ha hecho una ley de amnistía que le decimos autoamnistía, porque es más bien una ley para que nunca se pueda investigar a los que sí han cometido crímenes, han matado y han reprimido, bajo la que supuestamente liberó a los 105, 106 últimos presos políticos. Quedan 85 más que se niega a liberar y se mantiene todavía el estado policial, o sea, no hay forma de manifestarse, como bien han dicho, no manifestarse en las calles, sino ni siquiera, ahora cada día cumplimos un aniversario de uno de los muchachos asesinados, se hace una misa en homenaje y esas misas son reprimidas y nuevamente hay personas detenidas, por ejemplo, cada día están soltando a unos y están deteniendo a otros. Esos disidentes liberados, esos pocos disidentes liberados, pueden hablar, cuentan algo de su situación en la cárcel. Bueno, son muy valientes, son increíblemente valientes y son un poco el motor y el que está dando mucha esperanza a esta lucha, ¿no? Que ya es muy larga. Ellos salen de la cárcel y lo primero que hacen es hablar.
cuando estos muchachos y muchachas llegan a sus casas, no solo su familia, sino su barrio, en Masaya, Los Últimos Liberados, fue una gran fiesta, y declaran y dicen a qué torturas han sido sometidos, en qué condiciones infrahumanas están ellos, incluso están hablando también por los presos comunes, porque realmente las condiciones, eso, son infrahumanas, y mantienen su compromiso de que ellos van a seguir luchando, porque lo que ellos dicen es que ya han perdido el miedo. Han pasado tanto sufrimiento y lo han torturado tanto que ya lo perdieron. Entonces, bueno, a veces a los demás nos parece que son demasiado osados, pero realmente ellos ya no tienen, como sienten que no tienen nada que perder, y que si esta lucha no se mantiene, ni ellos ni nadie va a poder volver a ser libre en Nicaragua. ¿Vosotras sentís que en Nicaragua importa poco, que el mundo no presta atención? Sí, totalmente. Totalmente. Es un país muy chiquito, no representa un poderío económico para nada, aunque Nicaragua es un país rico, tiene, además ahora cada vez hay más explotaciones mineras de oro, pero en grandes dimensiones, porque en comparación a la economía mundial no representa nada, y totalmente vemos que cuando dejó de haber muertos en las calles, que es lo que parece que logra llegar a las primeras páginas de periódicos, de prensa, pues ya desaparece. Y bueno, parece que no importa, no, es muy difícil. Mucha gente dice es que no hay información, y realmente si no buceas y la buscas, es muy difícil saber lo que ocurre en Nicaragua. Ser mujer en Centroamérica es complicado, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Vosotras sois feministas. ¿Cómo es esta lucha de las mujeres en Centroamérica y en Nicaragua? Pues es una lucha muy poderosa, porque sí que hay condiciones difíciles, pero hay un movimiento feminista que ya tiene mucha larga vida y que ha sido muy valiente y muy potente, porque se ha enfrentado a todos los poderes, no solo políticos, sino económicos y religiosos también, a toda esa hegemonía cultural que pretende que las mujeres ocupemos un lugar secundario. El movimiento feminista en Nicaragua y en Centroamérica es de los más activos, de los que han logrado también más autonomía respecto a los partidos políticos que siempre tratan de manipular y acallar, y no lo han conseguido. Entonces, en Nicaragua, antes de abril, había poco movimiento social que hiciera una denuncia abierta, y sí lo ha hecho siempre el movimiento feminista desde antes que Daniel Ortega volviera al poder en el 2007. Nos hemos mantenido en las calles, hemos sido reprimidas en las calles, hemos sido reprimidas de otra manera, campañas de difamación y de desprestigio que continúan haciendo, y que por eso en este contexto también, ¿no?, nos consideran que somos las que estamos promoviendo también estas protestas, ¿no? Por aquí han pasado algunos periodistas nicaragüenses con los que hemos conversado, y todos ellos coinciden en decir que el cáncer quizá no se llama Daniel Ortega, se llama Rosario Murillo. Bueno, es una combinación, no le podemos quitar responsabilidad. Son dos tumores, ¿no? Son dos que se retroalimentan y además que tienen un origen, o sea, el origen del poder de Daniel Ortega es su complicidad y su silencio con la denuncia de Soy la América. A partir de ahí, Rosario Murillo va ganando poder dentro de las filas del Frente, hasta que, bueno, ya el Frente ya no es un partido político, es una cúpula de una familia con unos cuantos allegados, porque no hay nada de lo que un partido político debería de tener. Hay un monopolio de ese poder por parte de esta familia, que además de ellos también sus hijos están colocados en lugares claves, y no hay mayor debate. Entonces, el poder de Rosario Murillo es muy grande, probablemente su capacidad de organizar y de mandar y de estructurar ese poder es mayor que la de Daniel Ortega en este momento, porque, bueno, él se le ve, aparentemente está un poco ido y está viviendo en otro lugar. Ella también vive en una realidad paralela, pero la responsabilidad de lo que ha pasado la comparten 50-50. O sea, no hay también una tendencia a echarle la culpa a Rosario para tratar de salvar a Daniel, y claro. eso no es posible. En países como el vuestro, la Iglesia sigue teniendo un enorme poder y una enorme presencia social. En el caso de este conflicto, ¿dónde está la Iglesia? La Iglesia pues ha estado a la par del pueblo. O sea, nos cuesta a nosotros reconocer, ¿verdad? Porque siempre ha sido la Iglesia como un obstáculo para el desarrollo social, pero en este sentido ha estado a la par del pueblo, pues, ¿verdad? Hay curas que han expuesto su vida. Las mismas iglesias han sido centros de atención a los heridos, a las personas, y los mismos curas han estado parando y sacando gente, pues, del peligro para ponerlos en la iglesia. Creo, ¿no?, que permiten usar las iglesias incluso como centros de reunión, ¿no? Claro que sí. Incluso para Semana Santa las mismas procesiones de las fiestas religiosas fueron utilizadas como para manifestarse la gente, pues fueron facilitadas en ese sentido, ¿verdad?
Sí, el nivel de represión es tan brutal que siempre se busca espacios un poco más seguros y las iglesias han sido eso. Entonces la iglesia está ahora donde la iglesia debería haber estado siempre, al lado de, y así lo están proclamando algunos de las voces más críticas dentro de la iglesia, del lado de los oprimidos, del lado de la justicia y del lado de quien más sufre. Y las voces más fuertes también han sido reprimidas. O sea, hay una contradicción ahora entre lo que dice la iglesia nicaragüense y lo que dice la posición del Vaticano. Silvio Báez, uno de los obispos más claros y más contundentes y que en la población nicaragüense le tiene una estima increíble, ha sido llamado al Vaticano hace unos meses como para quitarlo de ese lugar. Y eso fue muy duro porque Nicaragua ha vivido muchas ausencias, o sea, se han desbaratado todas las instituciones. Uno cuando tiene un problema no tiene a dónde recurrir. Y quedaban figuras como Silvio Báez, que fue llamado a Roma. O sea, la salida de Silvio Báez del país han sacado a todas las organizaciones nacionales de derechos humanos y a las internacionales. Y después la salida de Silvio Báez era como un desamparo total, ¿no? Y aquí pues hay un cuestionamiento muy grande de cuál es el rol de la Iglesia. El actual nuncio, ¿cómo es? Nuncio apostólico, el embajador del Vaticano, ha estado fungiendo en este diálogo como mediador y garante en una posición que ha sido muy, muy, muy cuestionada por parte de la población que está en las protestas. Has dicho algo muy importante, que a veces desde España tenemos una visión ideológica de la gente de izquierdas, Nicaragua, sandinistas, son de izquierda. Sí, así es, y además yo sé que aquí cuesta mucho y eso es importante. El Frente Sandinista dejó hace mucho tiempo de ser un partido de izquierda, no tiene nada, o sea, ¿sobre qué caracterizas al Frente Sandinista de izquierda? Llegó al poder a partir de una alianza con los sectores más conservadores de las iglesias católicas y evangélicas, penalizando absolutamente el aborto en un país en el que todavía las mujeres mueren por abortos inseguros. Te refieres a 2007, ¿no? A 2007. Sí. Así volvió al poder en ese momento y para poder volver al poder había hecho ya un pacto con las fuerzas más reaccionarias del país para reformar la ley electoral, porque él ganó con los mismos votos que había perdido elecciones anteriores y después ha tomado todo el poder, ha tenido una política económica totalmente neoliberal, ha gobernado estos 12 años en alianza y con los únicos con quien dialogaba era con los empresarios y con los empresarios más fuertes, ha vendido el país a la inversión extranjera, incluso con la ley del canal. Entonces, ¿qué le queda de izquierda? Ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural lo puedes calificar como izquierda. Entonces la gente tiene que enfrentar y despertar que el Frente Sandinista no es un partido de izquierda. Y si lo fuera, no tiene derecho a matar, no tiene derecho a reprimir, porque yo creo que la izquierda en este siglo tenemos que hablar de una izquierda democrática. Pero tú entiendes que en España, en lugares como España, sí que existe todavía esa idea romántica de la revolución. Sí. Y piensan que el régimen que tenéis ahora forma parte de esa revolución y por tanto hay que defenderlo. Es que la revolución estuvo muy bien cuando fue. Cuando fue y lo que fue en aquel momento. Exacto. O sea, hay que ver que uno no se acuesta en el 80 y se despierta en el 2019, 18, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó en medio de todo eso? Todo eso le dio a Daniel Ortega, o sea, cambiar todo aquel sueño revolucionario que teníamos. Para los nicaragüenses también fue muy duro despertar de esa realidad. Y hemos venido haciendo ese luto, ese duelo durante todos estos años, pues. La revolución ha sido robada. Ha sido robada, hablas que ha con sido desencanto, robada claro. con toda el descaro del mundo, ¿no? Habladme un poco de vuestra vida en España, ¿qué hacéis aquí? Claro, es una vida nueva de repente. Trabajáis... Bueno, tratamos de contribuir en todo lo posible a dar a conocer la situación y la realidad que vive Nicaragua. Entonces, pues vamos donde alguien quiere escucharnos y platicar con nosotras, ahí andamos. Y luego estamos pues muy en función del apoyo que podamos dar a compañeras allá, de tratar también de fortalecer la organización de las nicaragüenses y los nicaragüenses acá. Y pues tratando de, bueno, si hay alguna oportunidad de hacer algún trabajito que es poco, claro, por eso aprovechamos. Te digo, sí, de cero no es casi, fácil, no es Claro. fácil. Bueno, pero os habrán puesto, no sé, habréis encontrado ayudas, habréis encontrado respeto, habréis encontrado colaboración. Sí, yo creo que sí, que mira, para las feministas ha sido más fácil porque por eso mismo de que llevamos muchos años denunciando esto, tampoco ha sido algo nuevo. Entonces tenemos alguna red de apoyo La sororidad, ¿no? de sororidad que lo ha entendido perfectamente y que pues sentimos que está de nuestro lado. Pero bueno, siempre encontramos esas otras voces nostálgicas
a las que siempre llamamos a despertar. Claro que a todo el mundo le cuesta despertar de los sueños y dejar las ilusiones, pero hay que enfrentarlas. Y además es muy bonito estar encantado con revoluciones que están a muy lejos, a muchos kilómetros, Claro. desde la comodidad de donde estás. Por ejemplo, ahora alguien renunciaría a poder tener elecciones limpias y transparentes, aunque haya amenaza de que gane la derecha. No creo que nadie va a renunciar a eso, ¿verdad? Entonces hay que respetar más los procesos de cada país, y hay que conocer y hay que profundizar, y hay que querer dar menos lecciones, ¿no? Y menos análisis enseguida se amparan en la geopolítica para defender un gobierno que ahora ya no es más que un gobierno criminal y violador de derechos humanos. Os agradezco la visita y el diálogo. María Eugeni Gómez López y Gloria Calero Morgan, activistas del Movimiento Feminista de Nicaragua y del colectivo Feministas Madrid por Nicaragua. Gracias por la visita y suerte con todo en el futuro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ustedes. Seguiremos ocupándonos de vuestro país. Un abrazo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Está bien escogido Carlos Mejía Godoy, ¿no? Sí, porque es una canción emblemática de Nicaragua, ¿no? Soy un país pequeño, que decíais que era un país pequeño, un país hermoso, y un país de gente dura que pelea por sus derechos. Hasta la semana que viene, Ramón. Chao. Soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.